esfumados, personas que simplemente se evaporan para reaparecer muchos años después. ¿Dónde estuvieron ellos? ¿Por qué decidieron marcharse? ¿Qué pasó durante esos años en blanco? Vamos a sumergirnos en los relatos de individuos que desaparecieron y regresaron dejando muchas preguntas sin respuesta. El 8 de febrero de 2002, en Lititz, Pensilvania, Brenda Heist, de 42 años, dejó a sus 2 hijos en el colegio como siempre. Pero esa tarde, ella jamás regresó a casa. Brenda enfrentaba una tensión enorme en aquel momento. Su matrimonio terminaba su fría por dinero y le habían negado apoyo para vivienda. Tiempo después, ella explicó que esa mañana simplemente colapsó mentalmente. Tras salir de la escuela, en lugar de volver al hogar, Brenda se alejó de su realidad. Se unió a un grupo de personas errantes y viajó hasta Florida. Durante años vivió sin hogar y de forma inestable bajo puentes y en refugios temporales. Usó nombres falsos y realizó trabajos ocasionales para sobrevivir cortando todo lazo con su familia. En Pensilvania, su ausencia era un enigma total. Sus hijos crecieron pensando que algo fatal le había ocurrido. Su esposo fue investigado pero luego exonerado. Sin pistas ni respuestas, declararon a Brenda muerta legalmente en 2010. Entonces, en 2013, tras más de una década, Brenda reapareció. Luego de un encuentro con la policía en Florida, descubrieron quién era realmente. Ella confesó que se fue por voluntad propia abrumada por el estrés y que no supo cómo volver tras pasar tanto tiempo. Su regreso impactó a su familia. Sus hijos, ya adultos, lloraron años a una madre que creían fallecida. El golpe emocional fue profundo y reconstruir esos vínculos resultó muy complejo. Piensan que Brenda Heist hizo lo correcto al abandonar todo sin avisar a nadie. Debatamos en los comentarios. Todo comenzó un día normal en los bosques de Toscana, Italia, cuando 2 buscadores de setas hicieron un hallazgo insólito. En una zona remota de Maremma, encontraron a un hombre viviendo solo en el bosque. Se veía descuidado con barba larga y ropa gastada, indicando que llevaba mucho tiempo allí. Al acercarse él se identificó como español y dio su nombre Carlos Sánchez Ortiz de Salazar. Ese nombre era muy importante. Carlos fue reportado desaparecido en España a mediados de los años 90. En esa época era un joven médico de Sevilla que sufría una fuerte depresión. Un día salió de su casa sin previo aviso y se perdió el rastro. Pasaron años sin noticias. En 2010, tras más de 10 años de silencio, fue declarado muerto oficialmente. Sin embargo, en 2015, casi 20 años después de su partida, fue hallado vivo en Italia. Según los informes, Carlos vivía aislado en el monte. Cuando los recolectores hablaron con él confirmó su identidad, mostrando sus documentos. También dejó claro que no deseaba retomar su vida anterior. El hallazgo se informó a Penélope, una organización italiana que ayuda a familias de desaparecidos. Por este grupo, las autoridades españolas supieron del caso y la familia de Carlos supo que seguía vivo. Sus parientes viajaron a Toscana con la ilusión de verlo. No obstante, cuando llegaron, Carlos ya se había marchado. Su campamento estaba vacío y no pudieron localizarlo. Los familiares confirmaron luego que la identificación era real. Aunque sintieron alivio al saberlo vivo, también aceptaron que él había elegido la soledad. Desde ese encuentro no existen reportes de que Carlos haya vuelto a la sociedad. En 1763, en la localidad inglesa de Shepton Mallet, un anciano llamado Owen Parfitt supuestamente desapareció
bajo circunstancias muy extrañas. Parfit era descrito como un hombre frágil y parcialmente paralítico, que vivía con su hermana y dependía del cuidado de otros. Una tarde lo sentaron afuera de la casa en una silla para que disfrutara del aire fresco. En un momento dado, quedó solo por un periodo breve. Cuando alguien regresó, la silla todavía estaba allí, pero Owen Parfit se había esfumado. Había personas trabajando cerca, y se inspeccionó toda la zona, pero nunca se halló un rastro claro de su paradero. Con los registros limitados de aquella época, es difícil confirmar exactamente qué ocurrió o cuánto tiempo estuvo sin supervisión. A través de los años, la historia se ha vuelto a contar y se ha expandido. Aún así, el misterio central sigue siendo el mismo: un hombre con movilidad muy reducida desapareció y nunca se descubrió una explicación definitiva. Hoy, el caso de Owen Parfit es recordado como una de esas raras desapariciones históricas donde los hechos son escasos y las preguntas nunca obtienen una respuesta completa. A principios de la década de 1990, en la zona rural de Rumania, un hombre llamado Vasile Gorgos salió de su hogar y jamás volvió. Era conocido localmente por trabajar con ganado y viajar ocasionalmente por negocios, así que al inicio su ausencia no causó una alarma inmediata. Pero según los días se volvieron semanas, y las semanas años, quedó claro que algo andaba mal. Su familia nunca volvió a saber de él. Sin pistas sólidas ni explicaciones, eventualmente asumieron lo peor. La vida siguió adelante, pero el enigma de su partida permaneció sin resolver durante décadas. Entonces, en 2021, ocurrió algo inesperado. Más de 30 años después de su pérdida, Vasile Gorgos regresó a casa. Teniendo ya más de 90 años, se veía físicamente estable, pero mentalmente confundido. Según los informes, él luchaba con su memoria y no podía explicar claramente dónde había estado durante las últimas 3 décadas. Sus respuestas eran vagas, a menudo inconsistentes, y daban muy poca claridad. Su repentina reaparición impactó a su familia y atrajo la atención de muchos. Pero a pesar del interés, nunca surgió una explicación definitiva. No hubo evidencia confirmada de que sucedió durante esos años perdidos. En marzo de 2017, Bruno Borges, un joven estudiante brasilero de Río Branco, desapareció de su casa. Dejó su teléfono y objetos personales, lo que pronto preocupó a su familia. Cuando entraron en su dormitorio hallaron algo insólito. Las paredes estaban cubiertas de notas manuscritas en un lenguaje cifrado, junto con símbolos y diagramas. También había 14 libros escritos a mano y bien organizados, además de una estatua de tamaño real del filósofo Giordano Bruno, famoso por sus ideas sobre el universo y otros mundos. Borges trabajó meses en este proyecto, con algo de apoyo de amigos y parientes, aunque la magnitud del mismo sorprendió a sus padres. Al difundirse su ausencia, el caso ganó mucha fama en Internet, y mucha gente intentó descifrar sus escritos. Partes del código se entendieron, revelando temas filosóficos y personales. Tras casi 5 meses, Bruno Borges regresó a casa por su cuenta. Dijo a las autoridades que se marchó voluntariamente y estuvo concentrado en su obra aquel tiempo. Investigaciones sugerían que el proyecto se relacionaba con la publicación de sus textos, aunque Borges no explicó sus actos públicamente. Hasta hoy el propósito real de su partida y su obra sigue sin ser claro. En noviembre de 1961, Terry Joe Duperrault, de 11 años, navegó con su familia en lo que serían unas vacaciones en las Bahamas. Iban en un yate alquilado, llamado Bluebell,
capitaneado por Julian Harvey. También estaban la esposa de Harvey y los padres y hermanos de Terry Joe. El viaje empezó normal, pero tras varios días algo salió terriblemente mal. Una noche Terry Joe despertó por ruidos y subió a cubierta. Allí descubrió que su madre y su hermano habían muerto. La secuencia exacta de los hechos no es clara, pero se determinó que varias personas fueron asesinadas. Poco después el yate empezó a hundirse. Terry Joe logró escapar en un pequeño flotador de corcho. Estuvo a la deriva en el océano casi 4 días, bajo un sol intenso sin comida ni agua dulce. Al cuarto día fue vista y rescatada por un carguero griego. Mientras tanto, el capitán Julian Harvey ya había sido rescatado aparte. Él dijo que el yate se perdió por un accidente y los demás estaban desaparecidos en el mar. Sin embargo, cuando supo que Terry Joe sobrevivió, Harvey se quitó la vida en un hotel. Tras su muerte, investigadores concluyeron que él fue responsable del incidente en el Bluebell. Había sospechas de motivos económicos por seguros, aunque el caso nunca fue a juicio. Terry Joe fue la única sobreviviente. Su resistencia es una de las historias más increíbles de supervivencia en el mar, y el caso se conoce como los crímenes del Bluebell. Sobrevivir es una cosa, pero ¿qué pasaría si regresaras sin memoria de quién eres? Siguiente. En 1987, un hombre llamado Gabriel Nagy desapareció en Australia. En ese tiempo, él llevaba una vida común con su familia trabajando y estudiando a la vez. Según los relatos conocidos, se le vio por última vez tras decirle a su esposa que volvería a casa, pero nunca llegó. Poco después, hallaron su auto abandonado y quemado, lo que provocó el temor de que algo grave hubiera ocurrido. Se inició una búsqueda oficial, pero a pesar de los rastreos y las pocas pistas, no surgió una respuesta clara. Con el tiempo, el caso se enfrió. Por casi 2 décadas, Gabriel Nagy permaneció perdido. Luego, años más tarde, las autoridades identificaron a un hombre viviendo en Queensland, con otro nombre citado a menudo como Ron Sanders. Él había tenido varios empleos, llevando una vida errante. Al ser contactado, se dice que el hombre tenía pocos o nulos recuerdos de su vida previa. No obstante, tras ver documentos y fotografías, comenzó a reconocer su identidad pasada como Gabriel Nagy. Algunos reportes sugieren que sufrió una lesión en la cabeza cerca del momento de su partida, lo que abre la posibilidad de una fuga disociativa, una condición rara de pérdida de memoria y cambio de identidad. Sin embargo, este diagnóstico no ha sido confirmado ampliamente en textos médicos. Tras ser identificado, él volvió a contactar a su familia. Debido a que el caso no está muy documentado en grandes archivos de noticias o registros oficiales, muchos detalles siguen siendo inciertos. Aún así, se cita como un posible ejemplo de desaparición prolongada ligada a la amnesia. Creen que Gabriel Nagy realmente perdió la memoria o su desaparición fue una elección consciente. Díganme su opinión y asegúrense de explorar más cosas fascinantes en la esquina superior derecha. Mary Louise Day nació en 1968 en Little Falls, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por la falta de estabilidad. Ella y sus hermanos pasaron tiempo en hogares de acogida y luego vivieron con su madre Charlotte y su padrastro William Hull. En 1981, cuando Mary tenía 13 años, desapareció mientras la familia residía en California. Su ausencia no se reportó a la policía en aquel momento. Según declaraciones posteriores, su madre y padrastro afirmaron que ella la había escapado. Pasaron años sin que el caso recibiera atención. En la década de 1990,
Sherry, la hermana menor de Mary, contactó a las autoridades, logrando un reporte oficial. Una investigación formal inició a principios de los años 2000. Los investigadores descubrieron un historial de maltrato en la casa. William Hall admitió haber agredido físicamente a Mary poco antes de que ella se fuera. Las autoridades notaron contradicciones en los padres y la falta de reportes en 1981. En un punto, usaron perros de búsqueda en propiedades de la familia que detectaron posibles restos humanos, pero nunca se halló un cuerpo. Por años se pensó que Mary había muerto. Entonces, en 2005, durante una detención de tránsito en Arizona, una mujer se identificó como Mary Day. Pruebas de ADN confirmaron que era pariente biológica de Charlotte Day. La mujer declaró que escapó en 1981 para huir del abuso y vivió con nombres distintos muchos años. Sin embargo, algunos datos de su relato causaron dudas entre investigadores y familiares por baches en su memoria y cambios de conducta. En 2017 surgió información de personas que dijeron conocer a Mary a inicios de los 80, apoyando su versión de que sobrevivió tras irse. Tras esto, las autoridades concluyeron que Mary no fue asesinada y cerraron el caso. Mary Louise Day murió en 2017. Su historia sigue siendo inusual, pues lo que parecía un homicidio terminó siendo un relato de escape, supervivencia y dudas sobre la identidad. ¿Qué pasaría si una desaparición pareciera sobrenatural al inicio, solo para ser explicada décadas después de la forma más inesperada? En febrero de 1978, Stephen Kubacki, un estudiante de 23 años de Hope College en Michigan, salió a practicar esquí de fondo cerca del lago Michigan. Al no volver a su casa, se inició una búsqueda. Al día siguiente, hallaron su equipo cerca de la orilla. Los investigadores localizaron sus esquíes, bastones y mochila junto a unas huellas que se dirigían hacia el lago congelado. El rastro se detenía de golpe sin señales de su rumbo. Tras un operativo intenso sin resultados, las autoridades concluyeron que Kubacki probablemente cayó al hielo y se ahogó. Más de un año después, en mayo de 1979, Kubacki reapareció en Pittsfield, Massachusetts, a cientos de kilómetros de distancia. En ese momento, dijo a los agentes que no recordaba nada tras el día de su partida. Afirmó que su último recuerdo era estar esquiando cerca del lago. Por esto el caso fue muy famoso, como una desaparición misteriosa ligada a una posible amnesia. Kubacki regresó a sus estudios y tiempo después se volvió psicólogo. Durante décadas el incidente no tuvo explicación. Sin embargo, muchos años más tarde, Kubacki dio una versión distinta. En declaraciones más actuales, confesó que se marchó a propósito y fingió la pérdida de memoria, lo que significa que no fue un accidente ni un hecho extraño. Hoy el caso ya no es un misterio real, sino una ausencia que él mismo aclaró años después. No todos los enigmas quedan sin resolver, algunos revelan decisiones que cambian nuestra visión de las cosas. En 1960, dos residentes de Columbus, Nebraska, Jackie Rains y Melvin Uphoff, desaparecieron con pocas semanas de diferencia. Ambos estaban casados con otras personas y tenían hijos. En aquel tiempo, se supo después que tenían una relación, aunque eso no se sabía públicamente antes de que se esfumaran. Jackie se fue primero en septiembre de 1965. Su ausencia repentina asustó a todos, pues dejó a sus hijos pequeños sin dar señales de su destino. Un mes más tarde, en octubre, Melvin Uphoff también desapareció. Su salida, igual que la de Jackie, no tenía explicación.
Al faltar ambos y conocerse su vínculo, los investigadores y vecinos sospecharon que se habían ido juntos. Pese a las sospechas, no hubo pruebas en ese entonces. El caso siguió sin solución por décadas y ambos fueron considerados desaparecidos. Luego, en 2009, más de 40 años después, las autoridades recibieron datos que los llevaron hasta la pareja. Los agentes confirmaron que Jackie Rains y Melvin Uphoff estaban vivos y usaban identidades nuevas. Ellos habían dejado sus vidas pasadas de forma planeada. Según los informes, los dos se negaron a volver o dar más explicaciones, pidiendo respeto a su privacidad. La policía no dio detalles de su ubicación. Para sus familias, encontrarlos trajo alivio y muchas dudas nuevas. Tras décadas de dudas quedó claro que no hubo ningún crimen, sino la decisión de empezar de cero. Y justo cuando crees que estos relatos son reales, un caso final desafía nuestra idea del tiempo. En 1935, el piloto de la Real Fuerza Aérea, Victor Goddard, volaba sobre Escocia cuando pasó por un aeródromo llamado Drem, cerca de Edimburgo. En ese tiempo, el lugar no estaba en uso y se encontraba en muy mal estado. Años después, Goddard describió una experiencia insólita durante uno de sus vuelos. Según su relato, encontró una tormenta repentina y mucha turbulencia. Tras salir de ella, afirmó que el aeródromo abajo se veía totalmente diferente. Dijo que los edificios parecían restaurados y que había aviones en el suelo. También recordó ver personal con overoles azules y aviones pintados de colores que él creía no eran comunes en esa época. Goddard no publicó esta historia hasta décadas más tarde en su libro de 1975, titulado Vuelo hacia la realidad. No existen registros oficiales, bitácoras de vuelo o testigos de 1935 que confirmen el suceso. En años posteriores, el aeródromo volvió a usarse y algunos elementos que él mencionó, como aviones de entrenamiento en colores brillantes, sí existieron en la Fuerza Aérea. Como el relato depende solo del recuerdo tardío de Goddard y falta verificación externa, es visto como una anécdota más que como un hecho histórico real. Aún así, la historia se cita como un posible ejemplo de un salto en el tiempo, aunque no hay evidencia científica para esa idea. Como hemos visto, cada uno de estos casos tiene su propio peso, algunos basados en hechos documentados y otros formados por registros incompletos, testimonios personales o lecturas posteriores. Lo que los une no es una prueba de realidades alternas, sino algo igual de impactante, los límites de lo que sabemos sobre la conducta humana, la memoria y el entorno. Aún así, las dudas persisten, no necesariamente sobre otras dimensiones, sino sobre qué tan fácil una vida puede perderse de vista, como la memoria falla o se transforma, y como a veces la verdad queda fuera de nuestro alcance. Quizás eso es lo que hace que estos casos sean tan duraderos, no porque prueben otra realidad, sino porque nos recuerdan cuánto de esta vida aún no comprendemos del todo. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.